Bueno, ¿qué tal? Estamos en una entrega de Leyendo con el Autor, una entrega especial. Estamos con Osvaldo Casella, con Javier, Paulo ¿Dije bien? Sí, Paulo. Sí, Giliberti. No, el Paulo o Pablo. Viste que el Paulo es un nombre. Siempre se confunde. Pero bueno, viene bien porque ya lo repetí, fijamos tu nombre. Y estamos con un hecho novedoso, auspicioso, que es el abordaje hecho con guión de Osvaldo Casella, los dibujos de Javier, sobre el tema Malvinas, que fue presentado hace poquito en la Cámara de Diputados de la Nación. Y realmente, bueno, es un hecho auspicioso porque es un modo de abordaje que quiero que nos cuenten sobre, estas historias múltiples que hemos tenido sobre Malvinas en el libro que se llama 52 grados de latitud sur, 59 de longitud oeste, territorio nacional, Islas Malvinas. Osvaldo, ¿cómo nace la idea? ¿Por qué este libro? Bueno, contanos un poquito la génesis de esta preocupación y ocupación tuya en esta hermosa obra que he leído con mucha atención. Esta historia empieza muchos años atrás, cuando Malvinas era un tema prohibido, sí. Cuando se estaba todo el proceso de desmalvinización, que no se hablaba, el conflicto que había con los excombatientes, que no se los reconocía, que se los ninguneaba. Bueno, a partir de ahí me surgió la inquietud y también en contraposición a actitudes que tenía Hollywood, que largó una serie de películas así cada 6 meses más o menos, todos rescatando héroes de todas las guerras habidas y por haber, desde Pearl Harbor, Segunda Guerra, cuando fue la del Halcón Negro, que uno se pregunta qué hacían en Somalia, si no estaban en guerra con Somalia, pero bueno, y son todas extraordinarias, las películas de los héroes son de ellos. Todas películas de guerra donde vendían cada 3 minutos la bandera, el patriotismo, y bueno, y eso sabemos nosotros, que estamos dedicados, que tenemos una trayectoria entre los medios de comunicación, digamos, fuera del sistema, los tirapiedras. Los que queremos que sean. Claro, los que queremos que sean. Y bueno, sí. Pero justamente los medios de comunicación que no quieren que existan medios como este, son los que repiten esas películas, se siguen pasando. Entonces en el ideario general, sobre todo de los más chicos, de los más jóvenes, es que los únicos héroes que existen en el mundo son los norteamericanos. Y si es necesario, hacer una película de la Guerra de la Independencia, con Mel Gibson con el Patriota. Aparte ganan las guerras después de haberlas perdido. Siempre ganan ellos. Y cuando las pierden, y siempre salen los malos. Y los malos van rotando, ¿no? Entonces, pues son malos, en una época los rumanos son los malos, después son los checos, son los iraquíes, los cisjordanos. Siempre van buscando, ¿no? El malo cambia según el Pentágono dice quién es el malo. Pero siempre el argumento y el héroe es el mismo, ¿no? Es el patriota, el que deja todo, que la familia sufre y todas esas cosas. Pero nosotros también tuvimos eso. Nosotros también tuvimos cantidad de soldados que fueron cumpliendo una ley. Una ley. Yo creo que eso es una cosa que se perdió en el ideario general, en la conciencia general, porque la mayoría ya sabe que el servicio militar no es obligatorio. Entonces, cuesta retrotraer, salvo a los ya que hicimos la colimba, que pasamos por esas instancias, que era cumplir con una ley de ir a entregarle, a hacer el servicio militar obligatorio, 1 año, año y medio, 2 años lo que le tocaba a Marina y todas esas cosas. Entonces, en el concepto del ciudadano que va a cumplir una ley, con lo que se protesta acá cada vez que cumplimos la ley, hasta la de estacionamiento, está todo mal. Bueno, imagínate que estos jóvenes en su momento, que tenían 18, 19 años, algunos con días de incorporados, de meses de incorporados, 2 o 3 meses, y los otros que se estaban yendo, bueno, en esa mezcla del soldado viejo, el soldado nuevo, ¡pum!, lo mandaron a un teatro de operaciones. Sí, de golpe aparece una guerra y te paro un segundo, pero porque me interesa el diálogo este. A ver, estás dando una buena contracara, ¿no? Es decir, la cara de la contracultura que nos domina desde Aramburu por acá, porque las 3 cadenas norteamericanas son las que manejaron los contenidos de la televisión cotidiana de nuestros días.
Desde Papá lo sabe todo a Superman. Y nosotros nos criamos con combate. Y nos criamos con combate, exactamente. Y se ganó la guerra de Vietnam en las películas cuando se perdió. Claro. Y los héroes son individuales y son esos guerreros, el hombre superpoderoso o el villano, ¿no? La diferencia que acá se está mostrando en este guión, en esta historia, que además tiene un sustrato real, es del héroe común, de lo que puede ser cualquiera de nosotros en una situación aterradora, porque nadie es feliz frente a una situación de guerra, pero cómo puede salir del ser humano esto que cuenta el libro, ¿no? Esta historia humana de pibes que, bueno, frente a la adversidad sacan una fuerza que todos portamos y que parece que los argentinos la queremos negar para nosotros mismos. Claro. ¿No? Esto es lo que yo saco un poco de esta historieta. Que justamente lo que quiero, la idea era rescatar eso, que cualquiera podía ser el héroe, el que le tocó. Fue el que le tocó y le surgió y lo hizo, más allá de toda otra obligación que tenía, que fue por la ley, lo hizo por la patria. Que le suene mal a alguno la palabra patria, el que fue convencido que fue por la patria. Y las cosas que hizo, las hizo por la patria. Entonces, no era que esperaba una recompensa de una indemnización, que todo eso tuvieron que luchar, pasar años hasta que fueron reconocidos. Pasaron años para que le entreguen una medalla, pasaron años para que le asignen una pensión. Bueno, todos estos muchachos que hoy tienen 50 años, tuvieron 18, y cuando tuvieron 18 la pasaron dentro de una guerra. Después hubo, también yo no voy a desmerecer las actitudes de otras fuerzas, como en otras circunstancias, bueno, cuando hundieron el Belgrano, ahí sin ningún tipo de defensa, el crucero se fue abajo y con la pérdida de vidas que hubo ahí adentro. Pero, por ejemplo, después se hizo, y fueron reconocidos por todo el mundo, y por los otros pilotos y otros países, pero parece que la única batalla meritoria fue la librada por la Fuerza Aérea. Pero volvemos a el modelo norteamericano, la Fuerza Aérea individual. El piloto, por ahí con un Pucará, que era un avioncito, enfrentaba a una fragata misilística. Macanudo, loable, pero era el piloto. Un señor que decidió entrar a la Fuerza Aérea, se preparó para eso, estudió para eso, aprendió a volar y se dedicó a ser piloto militar. Entonces, me parece muy loable la actitud de ellos, pero estaban preparados para eso. Pero el pibe de 18 años, que estaba haciendo el servicio militar en Curuzú, Cuatiá, en Comodoro Rivadavia o donde sea, y lo mandaron a las Islas Malvinas con 2 semanas, 3, 4 o 2 meses de instrucción, no estaba preparado, ni había estudiado, ni era una decisión propia ir a las Malvinas, ir a una guerra. Y el tipo se la jugó. Y una cosa son las decisiones individuales de un piloto que puede decir, voy al objetivo, no voy al objetivo, me vuelvo, no me vuelvo, es individual. Y la otra es del pibe que estaba en una trinchera y lo cañonaron todas las noches a partir del 1 de mayo. No dormía, no le podían dar de comer, no le podían porque tenían el hostigamiento permanente del cañoneo naval y el aéreo. Y el que estaba en la trinchera no puede elegir, me cambio de trinchera, me voy, pues lo bombardeaban igual. Lo que estaban. Entonces, eso es la intención de demostrar que el solo hecho de estar ahí fue heroico. El solo hecho de estar ahí. Además, Osvaldo, a ver, creo que hay un heroísmo natural en el ser humano en las cosas cotidianas y en las pequeñas cosas, que es lo que surge de la historieta. Es decir, estos gestos de solidaridad, de sentirse héroe en el medio del miedo, tratar de ver si está vivo el amigo, de acercarle la comida. Digo, porque cuando se piensa en lo heroico, se piensa siempre en las grandes batallas, ¿no? Somos todos el gran héroe. Derrotar a Goliat. No. Derrotar a Goliat. No. Y hay batallas que son enormes, pero pequeñas, ¿no? Y la cotidiana. Esta es la cotidiana. Y esta es la diferencia, hay una diferencia ideológica, cultural, que tiene que ver con lo que Perón decía, que es rescatar, dice, para ser libre hay que recuperar la soberanía cultural. Y vos estás en el guión marcando, y la historieta está marcando, es justamente que somos un grupo, esto que decía Westergel, ¿no? Es claro. decir, el héroe aislado no existe. No existe, es el héroe de un grupo.
esto es lo que aparece, grupos de pibes, que por otra parte debemos decir que en todas las guerras se suele mandar a los hijos de familias menos acomodadas de todo el país, porque es menos costoso para los dirigentes del país que sea mandar a los pobres y marginales que a los de las familias más acomodadas, que esto también ocurrió en Argentina. Y acá aparece nuestro héroe o alguno de nuestros héroes, que son estos morochos nuestros, ¿no? Es decir, estos morochos del interior. Y cuenten un poquito, Javier, cuando vos hiciste el dibujo, a ver, vos leías el guión de Osvaldo. ¿Qué te inspiraba? ¿Cómo lográs encarnar, dibujar el personaje que está narrando nuestro guionista? Y hay que pensar fuera de los límites conocidos, ¿no? Porque uno, por ahí yo no tengo la posibilidad de viajar tanto, ¿no? Y tengo que conocer bien las caras de las regiones y seguir haciendo que sean nuestros, ¿no? De alguna manera, que no sean todos porteñitos, sino tratar de mostrar otras caras y que siguen siendo propias. Y pregunto, la historia, ¿cómo va fluyendo? Porque vos me contaste, Osvaldo, cómo nace la historia, en una época difícil, en un tema difícil, porque digo, yo lo cuento para los jóvenes, año 82. Bueno, en el año 82 yo nací en 50, 32 años. Y como dice, que ya no existe nuestro profesor Gustavo Sirilia, no se puede juzgar una época con la eticidad de otra. En el momento, época de dictadura militar, donde pocos días antes había habido una importante oposición al gobierno militar, donde todos estuvimos en la Plaza de Mayo, el 30 de marzo, combatiendo a la Junta Militar, hubo un sector importantísimo de la ciudadanía que asumió Malvinas como una causa nacional más allá de la usurpación del poder, del terrorismo de Estado y de la dictadura que nos sometía. Era una causa que estaba por encima de nosotros. Digo, esto es una cuestión que hay que anotarla en la historia, porque si no, desdibujamos algo que para los argentinos tuvo importancia más allá de la pésima dirigencia y de las decisiones tomadas. Para superar ese trance, esa disyuntiva, tuvieron que pasar más de 25 años. Ahora fueron los 30 años. Yo esto lo empecé a escribir a los 20 años del hecho, cuando empiezo a estar. Y la información que yo recabo es quiénes eran los soldados condecorados. Esa es la información que yo tengo. Parto de dónde, y de dónde estaban, y de dónde. A partir de documentación que se me facilitó, yo hice toda una investigación, o sea que son los datos reales del lugar donde fue, está todo, de qué regimiento era, y todo. Lo que hay cosas que están ficcionadas también para darle contar una historia. Yo tengo que contar además una porque historia, no estuviste ahí. y no estuve ahí, ni conozco a los que estuvieron ahí. Sí tuve el asesoramiento permanente de excombatientes, de distintas armas. Yo tengo hecho también de esta misma historieta una versión digital, y hubo excombatientes, tipos condecorados también, que no solo yo leí el informe, ¿por qué? Sino me contaron ellos cómo era la historia, por qué había sido y cómo había pasado. Y yo se lo hacía ver, que observaran a ver cómo estaba errado, si la historia estaba dentro de lo correcto. Y realmente, bueno, yo he encontrado casos que me sorprendían, mientras la versión digital, que con audio, música, efectos sonoros. Justamente ahí tengo un personaje que es un cordobés, bien cordobesazo, que el tipo habla como cordobés, otro que más paisanito, más del campo. O sea que también había que mezclar una de las cosas que daba el servicio militar, ¿no? Esa mixtura de regiones, de costumbres, de tonadas. Y yo veía que algunos se emocionaban hasta las lágrimas, ya eran muchachos grandes, y hacía más de 20 años que había pasado ese hecho, pero no todos en los mismos lugares de la historia. Quizás en un lugar que uno, como en la narrativa, distiendo porque te vengo de un bombardeo, te vengo de una cosa más dramática, paso a una cosa que te distiendo,
pero era la cotidiana, cómo desayunaban, todo eso me lo contaron ellos. Osvaldo, seguimos hablando. Cierro este primer bloque con Leo, una partecita, dice, dale loco, háblame, ¿estás herido? ¿No te vas a morir ahora con las primeras bombas? Déjate joder, le dice el otro. Seguimos ahora en Leyendo con el Autor. Seguimos en Leyendo con el Autor, estamos hablando de esta historieta, además exhibida presentada y galardonada en el Congreso de la Nación, que realmente acompañamos a Osvaldo porque fue un gusto, y a Javier en esta presentación que hizo Julián Domínguez en la Cámara de Diputados. Ferviente malvinero. Ferviente malvinero y un hombre que me suele dar sorpresas, ¿eh? Yo escucho a veces discursos de un hombre que es bastante reservado, que no es grandilocuente, no lo veo, pero a veces lo veo con definiciones que me resultan gratas. Un gran cuadro peronista. Sin duda, ¿no? Eso no me cabe duda. Y bueno, hemos compartido algún espacio de poder juntos hace muchos años con Julián. Javier, vos sos un chico joven. Osvaldo y yo somos hombres maduros. No, pero me interesa tu mirada sobre Malvinas, más allá del dibujo que habla por sí mismo, digamos, de la calidad de tu dibujo. Además destaco lo que está anotado en la propia publicación, tu característica de autodidacta, ¿no? De haberte formado y seguir trabajando en esto y seguir haciéndolo. ¿Cómo ves vos? ¿Qué edad tenés? 26. 26 años. O sea que vos fíjate que él escribió 20 años después la historia cuando vos tenías 6, ¿no? A ver, ¿hice bien la cuenta? 87, sí, habían pasado algunos años. Vos sos un niño, o sea. Sí. Bueno, ¿cómo ves vos, a partir de haberte metido en Malvinas, la historia de Malvinas? Me interesa tu mirada joven. Y es un tema bastante delicado, ¿no? Lo sigo viendo, aún cuando estoy tan lejos y por ahí me siento un poco más ajeno al tema, lo sigo viendo como un tema delicado. Especialmente porque siento que no se termina de afrontar bien el tema, que pasan los años y se sigue viendo como algo muy, no sé, quieren recuperarla de una manera muy ansiosa, ¿no? Y siento que es un trabajo mucho más grande, que lleva muchos más años de trabajo, ¿no? Me parece que antes de llegar a tener un control sobre las Malvinas, ¿no? Me parece que hay que hacer un trabajo interno muy lento, muy despacio, ¿no? De un aprendizaje propio, ¿no? Que primero se aprende desde adentro y empezar a esparcir esa cultura de ese aprendizaje hacia Pero que se afuera. aprende adentro, ¿qué? Desde dentro de la Argentina, Claro, desde el continente, ¿no? Ajá. Como cuidar lo nuestro, ¿no? Empezar cuidando el territorio de adentro, no dejar que No, pero otras... ¿Lo vivís como territorio propio de Malvinas? Sí, o sí, como no me cabe territorio de duda. afuera? No me cabe duda que es propio, ¿no? Pero me refiero más bien a un control, digamos, ¿no? Porque a ver, los otros días a mí realmente me irritó, me molestó. Alguien que no me molesta porque sé lo que es Joaquín Morales Solá, en una editorial del Diario de la Nación, de ahora unas semanas, no recuerdo qué día, cuando la presidenta de la Argentina denunció la base nuclear en Malvinas y como base nuclear de la OTAN, desenfadadamente este periodista, que es parte de la lógica de dominación cultural, casi ofensivamente, como ofendido, yo decir, qué barbaridad, cómo nosotros imputamos a países europeos y de Occidente ser parte de una base militar que, bueno, será de los ingleses, pero además son los titulares del Banco Mundial, del Fondo Monetario. ¿Cómo los vamos a ofender? Son los dueños de todo. Entonces aquí tomo tus palabras de que tenemos que nosotros consolidarnos internamente, pero parece que también tenemos que consolidarnos, no sé, Osvaldo, en el tema de cuál es la verdad, qué es lo que está en discusión. Porque a veces dice, che, ¿qué estamos discutiendo? ¿Un pedazo de tierra? ¿O estamos discutiendo un tema de dignidad, de soberanía, de sometimiento? ¿Qué estamos discutiendo en Malvinas? La gente que fue a la plaza el 2, 3 de abril, cuando se tiene la noticia de la invasión de Malvinas, yo creo que fue a la plaza por una cuestión de dignidad. No fue
a aplaudirlo a Galtieri por Galtieri. Es más, fue repudiado Galtieri. Claro, sí, porque hubo insultos también. Fue porque una cosa, una convicción que se vino trasladando generacionalmente, a pesar que siempre fue bastante maltratado de todo lo que fue en los periodos de educación que tuvimos nosotros, primaria, secundaria, universitaria, el tema de Malvinas, más o menos como hablar de la Constitución del 49. No, es una cosa que no existió y por ahí figuraba un pedacito de entre las 2 páginas dedicada a todos los años del gobierno de Rosas, ¿viste? Una cosa que se ha ido teniendo, pero el convencimiento del pueblo, de la base, en la base estaba, las Malvinas son argentinas. Y a pesar de todas las cosas que se hicieron, se trataron de hacer, de los que nos metieron como miembros extracontinentales de la OTAN, que le mandamos los ositos y todas esas cosas, la gente, siempre el pueblo siguió convencido que las Malvinas son argentinas. Creo que por lo que vos decís, por el sentido de dignidad que sabemos que nos sacaron un pedazo. Pues es que acá en Malvinas yo veo 2 Argentinas, ¿no? Como lamentablemente Perón decía en el modelo argentino, que parece que son irreductibles y es lo que tenemos que tratar de conciliar. Hay una Argentina, que es la Argentina del proyecto del 80, la Argentina esta de los dueños de la tierra, del ganado, que fue la aliada de Inglaterra. Digo, el proyecto del 80 tiene como alianza principal a Gran Bretaña, y bueno, yo recuerdo discusiones con amigos en el momento que se toma, nos enteramos de la toma de decisión del 2 de abril en Argentina respecto de recuperar Malvinas en ese momento, que decían, es una locura, ¿cómo nosotros nos vamos a pelear con los ingleses? ¿Cómo? Que era imposible pelearse contra quienes eran nuestros amigos naturalizados. Y en realidad fueron los que nos sometieron de la Baring Brothers para acá, ¿no? Entonces digo, creo que y hay otra Argentina donde espontáneamente, esta Argentina que, este subsuelo de la patria que se subleva y que tiene una conciencia nacional mucho más profunda, y que hoy aflora en un salto cualitativo, y esto me lleva también la historieta, porque esta historieta nos está mostrando el hombre común. Y el hombre común creo que también tiene una pertenencia o ve Malvinas como algo que ya excede el marco de lo propio argentino, sino que también es parte de lo que denuncia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del marco continental. Malvinas y Antártida pasan a ser un bien que debemos defender como sobrevivencia de nuestro continente, que pone en jaque nuestro continente, ¿no? Yo creo que todo este oscurantismo que hubo siempre alrededor de Malvinas es llevar a que estemos en la ignorancia de qué representa en sí Malvinas más allá del hecho digno de que nos quitan una porción de territorio. Es la importancia de la porción de territorio que nos quitan. El tema es, y donde empezás, si cuando esto se hubiese estado siempre permanente como un tema de debate y de discusión a todos los niveles, gubernamentales, legislativos, periodísticos, de intelectuales, en foros, hablar el tema Malvinas, hubiéramos sabido con mucho tiempo antes, o la mayoría sabría y le hubiese dado más valor al tema del patrimonio que hay en petróleo, de la influencia que hay en pesca, de la influencia de la sombra sobre la Antártida, de saber que la Antártida es de todo y es de nadie, porque hay un tratado que lo vienen pateando y lo van llevando porque va a ser un grave problema el día que tenga que tomar la determinación qué pedazo es de quién, porque están todas las sombras proyectadas unas arriba de las otras, y qué casualidad, Inglaterra, que no tiene absolutamente nada que ver, y si tiene algo que ver sería a través de Australia, del otro lado del mundo, los tipos ahí meten un pedazo que lo van a defender porque ya tienen asegurada, para la sucesión de la abuela, tienen asegurado un pedazo de la Antártida. Y más con toda la influencia del mar territorial, de los... O sea, es importantísimo el pedazo. Es como si nos agarran y nos dejaran sin Córdoba. No voy a decir Buenos Aires, porque van a decir los porteños que no son lo más importante. No, vienen y nos ocuparon Córdoba. Entonces, chau, para venir de Tucumán a Buenos Aires, hay que dar la vuelta y por La Rioja cruzar para Chile, no sé, una cosa así, loca. Que nos saquen un territorio. Bueno, la importancia que tiene Córdoba también la tiene Malvinas en otros aspectos. Y además vos fíjate que cuando yo hacía este comentario, este editorial de este periodista del diario La Nación,
en ese momento, ahora se está discutiendo el tema de la inseguridad, ¿no? Es decir, de pronto tapa los diarios, se exacerba primero el problema del dólar, ahora el tema de la inseguridad. Se va tratando de meter miedo en nuestra sociedad, o por la pérdida material o por la pérdida o el riesgo físico. Pero cuando se habla de la inseguridad, en ese mismo momento, cuando la presidenta de los argentinos dice la inseguridad terrible que significa tener una base nuclear que está amenazando a la Argentina y a parte de Sudamérica, de eso no se habla. No. Porque es de una relevancia geopolítica enorme. La inseguridad la tiene el negrito con gorra. El negrito es como Cáceres. El negrito, claro. El negrito con gorra, ese es el enemigo de la patria. No son la cuarta flota, ni es... No, es el propio, el interno, el enemigo interno. El enemigo interno. Y contame, Cáceres, porque Cáceres... Este es Fabricio Carrascul. Es Fabricio Carrascul. Bueno, y contame cómo es la historia, cómo te enterás de este... Porque es un héroe de hechos comunes, y bueno, ¿cómo vivieron esta historia del que llamamos Cáceres acá en la historieta? Fabricio Carrascul es un soldado procedente de Córdoba, que hace el servicio militar en el Regimiento de Infantería 25, que estaba ahí cerca de Comodoro Rivadavia, en Sarmiento, en Colonia Sarmiento. Sí. Y de ahí es movilizado. Que hay cosas que a veces no son casualidades, ¿no? Pero el jefe del Regimiento de Infantería 25 era el coronel Seineldín. Y gran parte de los condecorados en distintos lugares son soldados del coronel Seineldín. Ajá. Creo que como soldado les había sabido transmitir a su tropa los conocimientos del combate, no sé, de cómo se desenvolvieron, porque hay muchos condecorados que son... Y una cosa que me llevó, yo ya te decía antes que yo me guié por los condecorados. ¿Por qué fueron condecorados los distintos? Y bueno, investigué cómo fue el hecho, me asesoré, averigüé y a partir de eso fui contando las distintas historias. Desde la condecoración, algunos son post-mortem, otros son que están vivos, que todavía están. Y son todos unos actos extraordinarios, de extraordinaria valentía que se hicieron y que bueno, que nadie se les ocurrió hasta ahora, que yo sepa, rescatarlo. Sí se han hecho cosas y se han hecho documentales y se han contado todo sobre aeronáutica. Sobre los pilotos de aeronáutica hay mucho material, hay muchas cosas hechas, muchos reportajes y lo han trabajado más. Pero el anónimo, el soldado del montón, ha tenido poco reconocimiento. Entonces por ahí pasa la historia. Y después la construcción del personaje viene a partir de la fantasía del escritor. Vos fíjate que acá, y ya cerrando este programa, quizás podemos volver a tratarlo, o cuando sigas, esperemos que podamos seguir avanzando con otras historietas, vos, y que nos las vengas a contar, incorporás algo que me llamó la atención. Acá dice, dale viejo, vuelven a la trinchera a buscar las armas que después del bombardeo no habían encontrado, ¿no? Le cuento a la audiencia y los convoco a que lean la historieta además. Y se espera un poco, ya tiene que aparecer, está por acá nomás. Y en un momento mete la mesa y dice, ya la tengo, si no fuera por ella seríamos boleta. Y aparece en la historieta algo que hoy es el símbolo de la bandera argentina en el cementerio de Darwin, que es la Virgen de Luján. Digo, qué simbología, ¿no? Digo, estás incorporando en la heroicidad del momento lo que luego es la cobertura nacional incorporada por los excombatientes años después, ¿no? Claro, pero yo creo que la Virgen de Luján, para la gran mayoría católica que tiene, creo que absoluta, son muy pocas las otras religiones de los católicos, la Virgen de Luján es un emblema. Entonces no tenía que faltar, porque aparte creo que también está en lo humano, que en los momentos de mayor peligro vamos a recurrir a las estampitas, las medallas, a todas las cosas, ¿no? Y si es del Gauchito Gil o de quien sea, pero a alguien le vamos a pedir que nos tire un piolín y nos zafe que la bomba, que en vez de que caiga a 10 metros más allá y no 10 metros más acá, porque 10 metros más acá me parte. Entonces yo me imagino que rezaremos a todos santos, habido por haber, hasta inventaremos santos para que la bomba caiga a 10 metros más allá.
Entonces, yo creo que es importante porque hace al común nuestro que se tenga una imagen que nos proteja. Bueno, en este caso, el soldado, yo imagino que tenía una virgencita y que la virgencita lo acompaña. Y si vos ves el detalle, muy bien hecho por Javier, que la virgencita está media rota, ¿viste? Sufrió también el bombazo. Sufrió el bombazo, pero lo sobrevivió y en esa etapa por lo menos nos ayudó. Para cerrar, quienes quieran ver la historieta, ¿cómo acceden a la historieta? La historieta sale a publicación por Ediciones Fabro, se presenta el 5 de mayo en el Salón Azul, stand 228 de la Feria del Libro. Y bueno, y a partir de ahí Ediciones Fabro, sabemos que es una editorial que lucha detrás de las causas perdidas. Es un gran tipo, un gran nacional y popular que se juega la ropa en eso, se juega la ropa y los billetes promoviendo escritores ignotos como puedo ser yo y como otros compañeros que no son ignotos, pero les cuesta que los publiquen, porque hoy el saber que las editoriales, como hay tipos que sacan 5 libros por año, nunca voy a entender cómo un tipo puede escribir 5 libros para aceptar 3 libros, cada 6 meses un libro de 400 hojas, pero bueno, evidentemente son muy inteligentes. Y además que logran que se los publiquen. Pero bueno, a ver, este es un canal comunitario como lo es Palermo Viejo, que es el canal de nuestro amigo Osvaldo Casella. Si bien esto se va a presentar y lo vamos a anunciar antes del 5 de mayo, seguramente este programa lo seguiremos repitiendo, de modo que los que lo vean después de la fecha de presentación en la Feria del Libro, que igual busquen en las librerías o en Editorial Fabro o en los medios alternativos, lo que hoy se llama la multimedia, que vale la pena tomar contacto con esta historieta, que es una historia de las cosas nuestras. Gracias, Osvaldo Casella. No, gracias a vos. Gracias, Javier. José Luis. Y nos vemos en la próxima entrega de Leyendo con el Autor.